Muy buenos días. Hoy es sábado 29 de noviembre. 29 de noviembre, día de ñoquis, pero además se nos va noviembre. ¡Pa! Se nos va el año, ¿no? Y en esta otra más transmisión de emergencia, porque ustedes lo saben, ¿no es cierto? He padecido un hackeo que aún no me ha permitido recuperar toda mi conectividad, ¿no? Me está faltando conseguir nuevamente WhatsApp. Ustedes saben, yo tengo WhatsApp Business y está faltando, después del intento de hackeo, ¿no es cierto? O mejor dicho, del hackeo, porque más de uno de mis contactos ha recibido mangazos de dinero y todo lo que se suele hacer habitualmente cuando ocurren estas cosas. Por eso estoy hablando de que este es otro programa de emergencia y, a ver, quiero ser serio en esto sin que nadie se sienta aludido ni pueda creer que soy propicio a esto que se suele llamar teorías conspirativas. Quiero comenzar leyendo un tuit de la red X, ¿no es cierto? Justamente de hace unas horas. Lo emitió Hugo Alconadamón. Alerta pone. Ahora, horas después de que reveláramos en La Nación que la CIDE puso en la mira a periodistas y economistas, entre otros, hackers han intentado tomar el control de mis cuentas de WhatsApp. 10 intentos. Y de X, un intento. Por ahora no lo han logrado. Por favor, retuitear. Hasta el momento en que yo lo vi tenía 837.000 con 8,8 mil, más de casi 9.000 retuiteos. Repito, no quiero agregar una sola palabra, pero bueno. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI y estamos saliendo en directo por la radio, la UNJU Radio, la 929, la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, como siempre lo digo, generosamente desde el predio del propio rectorado, ahí en San Salvador de Jujuy, y hoy también trataremos acá por Instagram de hacer esta suerte de editorial. Llevamos ya 23 años de transmisión de nuestro programa, desde hace 2 meses en este horario, ¿no es cierto? Ustedes lo saben, de 9 a 10. Y como lo adelantamos ayer en las redes sociales, estamos hablando de, yo ponía, tiempo de acuerdos. Argentina-Estados Unidos, el anunciado preacuerdo que debiera transformarse prontamente, dice el gobierno, en un acuerdo. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, que está dando que hablar, y que tiene fecha, 20 de diciembre, allí en Foz de Iguazú, Ursula von der Leyen y Lula, y ponía, bueno, tiempo de acuerdos, y ponía un signo como diciendo, ¿habrá? ¿Cómo nos impactará? Bueno, sábado, 9 horas, en Comercio Exterior Siglo XXI, por la UNJU Radio 929, Instagram y Miguel Ponce. Y a ver, ¿por qué llegábamos, después de 2-3 programas con problemas nosotros acá, ¿por qué llegábamos a esta síntesis para este sábado? Y bueno, porque en los últimos días, yo diría aceleradamente, particularmente a partir del jueves y viernes, y como lo adelantamos acá y en tantos otros reportajes, después de las elecciones, cuando pase el temblor cambiario, ha salido a superficie, ha ido saliendo gradualmente, pero cada vez con más fuerza, el debate de qué. Obviamente, el debate del modelo. Y uno podría tirar tips así que fueron llevándonos a este debate. El cierre de Whirlpool, 220 familias, el debate, la intervención de Roca en la
conferencia industrial, ¿no es cierto?, planteando los números, aquellos de importación de heladeras mensuales hasta el año pasado unas 5.000 y este año mensualmente 80.000, preguntando qué hago con mi acero. Y hablaba de la necesidad de pensar en un modelo de país industrial. Pero también aparecía Ferreres, que hablaba del crecimiento a partir de datos del INDEC, que se conocieron sumamente contradictorios, que originaron y desmentidos, marchas contra marchas, el encuentro de que trucharon. Yo subí 3 tweets hablando del truchaje de mi amiguito Marco Labaña. Bien. Bueno, y la pregunta es si hay menos laburantes, 220 en el caso de Whirlpool, pero centenares cotidianamente con el cierre de más de 50 pymes por día. La pregunta es, ¿qué pasa con este modelo aperturista, importador, acomodé, con retraso cambiario? Si hay menos laburo, si hay menos laburantes que cobren, va a haber menos consumo, obviamente no pueden subir, y esas info que llegan no van a tener quien las compre. A ver, cuando se conoce la variación del EMAE y da positivo, ¿no? El EMAE es estimador mensual de actividad económica, ustedes lo saben, da positivo porque da el 0,5. Aparece claramente el elemento central que permite ese dibujo es la intermediación financiera que tira el índice para arriba. ¿Por qué? Porque todos los otros, comercio, industria, todo lo que tiene que ver con la economía real, cae. Bien. La intermediación financiera no es la economía real. Por lo tanto, la economía real está sufriendo esa palabrita que intentaron evitar con el dibujo, que intentaron evitar con el truchaje. La economía real está en recesión. Más aún, lo venimos diciendo. Y todo el mundo me llama para aclarar técnicamente qué significa esto. Yo digo que es receflación. ¿Por qué? Porque es la profundización de la recesión, repito, de la economía real, y el aumento de la inflación. De hecho, vengo prediciendo que este mes, cuando conozcamos el índice del mes pasado, va a estar más cerca o arriba del 2.5. Y después de los anuncios de estas horas, del aumento de las tarifas, que van a impactar en el 50% de la población argentina con el retiro, ¿no es cierto?, de los subsidios, básicamente a la energía y al resto de los servicios, va a seguir en alza. Algunos dicen al gobierno ya no le preocupa tanto porque a fin de cuentas pasaron las elecciones, le preocupa más ahora el tema de las reformas estructurales que tienen en marcha y la negociación con los gobernadores para esta suerte de nueva gobernabilidad. Pero seguimos diciendo, ¿no es cierto? Volvemos al tema de recesión, que es, ya que estamos saliendo desde una radio, de una universidad, hagamos un poquito de docencia. Para los que no se acuerdan, sobre todo, ¿qué es recesión técnicamente? 2 trimestres seguidos de caída de nivel de actividad. Obviamente, intentaron evitar esto con este dato que dieron a conocer en la semana desde el área de nuestro amiguito Marquito Labaña. Bien. La pregunta es, bueno, en una economía manejada por los mesadineristas, ¿qué querían que fueran los ganadores? ¿Quiénes querían que fueran los ganadores? Obviamente otros mesadineristas. Por eso la intermediación financiera, que repito, nada tiene que ver con la economía real, es plata que genera más plata. Es especulación financiera, como decíamos en otro momento. Es la patria financiera, recuerdan los más viejos.
la reflejada en aquella histórica película. Bien, Lupi y compañía. Bien. Repito, no tiene nada que ver la economía real con la financiarización o la especulación financiera. No tenemos, ustedes lo saben, yo lo vengo repitiendo, un equipo económico, ni el debate económico pasa por producción, por industria, que hable de crecimiento, de desarrollo, de economías regionales, de valor agregado, de comercio, de consumo, de ingresos, de pymes. Solo la mencionamos, como recién lo decíamos, para contar que ya se están cerrando más de 50 por día. Y con la desinversión que se está produciendo, el cierre de empresas, el raje de las multinacionales, la compra por parte de capitales nacionales de esas multinacionales o de alguna de esas multinacionales que se van, la caída del consumo, el desempleo, el endeudamiento de las familias argentinas, que es histórico. Algunos ya estamos hablando de que vamos camino o que se está consolidando una verdadera masacre social. Tips, ejemplos de esta situación. La Salada ya está vendiendo productos importados, traídos a través de las famosas plataformas que ahora son bestseller, ¿no? Temu y Shein, que han reemplazado a Alibaba en su momento, que era la única o la más importante. Yo conocí los depósitos de Alibaba allá en China. Bueno, Temu y Shein que están destrozando a los importadores formales, los importadores de la Cámara de Importadoras, de la Cámara de Importadores de la República Argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque las cosas que entran de Temu y de Shein, por ejemplo, compiten con los importadores reales sin pagar impuestos ni aranceles. Los insumos que traen los socios de la Cámara de Importadores para fabricar productos terminados que también pagan insumos, esos insumos que ingresan para la producción pagan aranceles. Pero los terminados que entran a través de Temu y Shein no pagan. O se los han bajado en el 90% de los casos. Este es el debate en el que estamos entrando y que se manifiesta con esta bronca que me sale de manera, yo diría, tan inédita para mí, pero que siento que es muy genuina. Como supongo también es genuina la de Carlos Rodríguez, que nadie puede decir que es un hombre del progresismo, o en todo caso, como se entiende que es el progresismo, que nadie puede decir que es un hombre del campo nacional y popular. Sin embargo, Carlos Rodríguez, cuando se conoce este famoso indicador, lo saca con un gráfico que ha recorrido el mundo. ¿Qué nos dice Carlos Rodríguez? Lo sé de memoria al tuit. Se profundiza el modelo erróneo de Milei, nos dice Carlos Rodríguez. Los datos del INDEC demuestran que los sectores básicos de la economía, comercio, industria y construcción, me lo había olvidado cuando hablábamos recién, en la introducción, están retrasados respecto al promedio, al EMAE, al estimador. Y el sector más favorecido, yo diría el único, es la actividad financiera. Los datos hablan por sí solos. No hace falta saber estadísticas para darse cuenta que la Argentina productiva corre muy por debajo de la Argentina financiera. Así no se hace un país. Habría que pedirle una aclaración, porque creo que no se entendió bien lo de Carlitos. Carlitos, para que ustedes sepan, es el capo, ¿no es cierto?, de IDEA. Del SEMA, que por supuesto es un think tank, tal vez el más liberal de los que pululan en la Argentina. Ese cuadrito es tremendo, porque bueno, nos está marcando ese
ese divorcio al que yo hacía referencia, y allí vemos muy claramente que la intermediación financiera dentro de los componentes sectoriales sube hasta un índice cercano a 140 en septiembre, mientras que el EMAE da en 105, o sea, la intermediación financiera sube un 40% en septiembre, mientras el promedio sube un 0,5 y comercio cae a cae unos 6 puntos, la industria manufacturera cae unos más de 10 puntos y también la construcción cae más de 10 puntos en septiembre del 25 comparado con septiembre del 24. Estos son datos objetivos y reales. Y entonces, en este tiempo de tips, para esta primera media hora, después en la segunda media hora, como es un programa de emergencia, también voy a estar yo, pero ahí vamos a analizar el modelo. No el modelo que estamos viviendo, el modelo que estamos viviendo lo estamos viendo. En todo caso, vamos a hacer una inferencia entre el modelo que nos propone el gobierno, o que nos estaría proponiendo el gobierno, y el modelo al que a lo mejor nuestro inconsciente y la mayoría del inconsciente colectivo quisiera como alternativo al propuesto. Seguimos con los tips para cuantificar la situación que estamos viviendo. El 17% está cayendo el turismo receptivo en lo que va del 2025 y el año está encaminando a ser el peor desde el 2006, si quitamos solamente el momentito de la pandemia, pero desde el 2006 hasta hoy, sacando la pandemia, este va a ser el peor año en turismo receptivo. Ustedes saben que esto es mano de obra en restaurantes, en hoteles, en los servicios que se prestan cuando vienen turistas de afuera, en ventas, punto. Y a su vez, por lo que yo sé, lo que yo estoy enterándome de las diversas agencias, los turistas que van a viajar al exterior entre el 90 y el 2025, el gráfico es tremebundo. Estamos a punto este año de superar el 1.200.000, que fue la última vez allá por mitad del 2015. 2016, entre el 2016 y 2017 fue el más alto, que casi llegó al 1.200.000. Este año se prevé que se superaría y sería el máximo histórico. Repito, máximo histórico en turismo de argentinos que salen al exterior. Y diría que también el peor desde el 2006 en recepción de turistas. Esa es una balanza que impacta directamente en la de cuenta corriente, en la balanza de divisas. Esta tendencia va en contra de la acumulación de divisas, de la acumulación de reservas. Por eso sonó tan chicanero y yo diría desubicado esta fanfarronada, una más, del ministro Caputo, diciendo a todos, una manera de pegarle, entre comillas, bajo el cinturón, un golpe bajo el cinturón a todos los que afirmamos que el retraso cambiario continuo, él dice, explíquenme, retraso cambiario con máximas exportaciones. Explíquenme, caso único en el mundo. Se olvida algunas cositas para explicar esto. Tiene algunas trampitas. Ese crecimiento de exportaciones se debe esencialmente a la conjunción de dos elementos. Uno principal, ¿no es cierto?, que son el crecimiento de las exportaciones que se dio
fundamentalmente por la balanza energética, o sea, la cantidad de exportación, pongámosle título, vaca muerta. Y el segundo, que ese crecimiento de las exportaciones incluye aquella ventanita que se abrió cuando venían a punto de chocar la calecita y necesitaron que los muchachos del agro liquidaran como nunca con esa baja de retenciones que duró pocas horas, porque los farmers de Estados Unidos se enojaron, porque claro, se hablaba de un auxilio para la Argentina y Argentina aprovechaba ese auxilio para vender soja ¿a quién? A China, que compró todo, digamos, formalmente compró todo en lugar de comprarle a quienes eran sus proveedores habituales, los farmers de Estados Unidos. Por supuesto que esa calentura, ya la comentamos aquí, originó que rápidamente desde allá llegara la orden de Bessett: muchachos, terminen con este chiste. Él hablaba, creo que de la fiesta, ¿no? O sea, de la fiesta arancelaria, una cosa así, recuerdo. En inglés tenía una traducción en esta línea que estoy comentando. Y esto es preocupante porque, claro, si uno entra a mirar cuáles son los sectores que aparecen más beneficiados, en cualquier gráfico que uno mire, hay algunos muy contundentes en relación al tema del EMAE. Bueno, aparece, como decíamos, lejos el tema en el campo de lo que crece, la intermediación financiera, la minería y el oil and gas. Aparece un poquitito, pero no tanto, el tema del agro. Todos podrían pensar que iba a ser más. Aparecen allí medio equilibrados los servicios profesionales y el transporte, y muy afectado en el peor sector, la caída del consumo, o sea, la caída del comercio, la caída de la industria y la caída de la construcción. Y esto es la economía real, Cuando hablamos de estas caídas estamos hablando de la economía real. Aconsejo, para los que tengan posibilidad de acceder, el informe de Analítica, una consultora muy reconocida, que en su habitual informe en foco, donde analiza el punto central del debate económico en cada semana, el título de esta semana es ¿Por qué hay dudas sobre el crecimiento? ¿Cómo no las va a ver? Claro, todos estaban esperando una caída y aparece un medio puntito allá arriba diciendo no hay recesión, por lo tanto. Fantástico, fantástico. Venía todo así. Todos los que hablamos con industriales, con comerciantes, con la gente de la construcción, decíamos, no, peor no puede ser, esto se consolida que no hay recuperación, vamos a ver qué números dan cuando aparezcan los números postelectorales, o sea, los números que reflejen la actividad después de las elecciones, porque hay muchos que han ido generando expectativas de que ahora que se acabó el miedo Cuca, llegan las inversiones y 48 horas después nos damos cuenta de lo de Shell, que va a ser comprada por Manzano, lo de Carrefour, ¿no es cierto? Digo para hablar de alguna de las grandes. Ahí nos enteramos también ahora que Volocopit aparece en alguna inversión vinculada también al tema energético. No vamos a entrar a analizar ese campo, que es un campo particular, solamente decir qué es lo que traccionó hacia arriba esto. Y las dudas sobre el crecimiento aparecen, ¿por qué? Porque en Analítica explican las correcciones, las variaciones mensuales que nos fueron haciendo mes contra mes. Entonces, lo que nos habían dicho en octubre, que había sido un crecimiento de, por ejemplo, 0,1 de caída en octubre, nos habían dicho que en enero había caído el 0,1 el mes pasado, ahora en noviembre nos dice no hubo caída, hubo crecimiento del 0,1. Lo que había sido un crecimiento del 0,3 en agosto, no había sido del 0,7, nos dicen ahora en noviembre, en relación a agosto. Lo más curioso es lo que había sido una caída del 0,1 en octubre,
que había ocurrido en julio, ahora pasó a ser 0,1 positivo. Bueno, resultado, estamos en un crecimiento de medio punto, con la atracción que por supuesto significó la intermediación financiera, la timba. Y entonces vemos allí en el informe de analítica gráficos muy claritos donde habla de el EMAE sin estacionalidades, cómo da la curva, y los diríamos argumentos que dicen explícitamente que a nivel sectorial las revisiones no fueron homogéneas. El caso más notorio es el de hoteles y restaurantes, cuyo índice original aumentó 3,8% respecto al anterior, a la versión anterior. Lo ponen convirtiéndose en la corrección de mayor magnitud. Este sector también concentra uno de los errores cuadráticos. Bueno, ahí se meten consideraciones técnicas. Yo diría que no alcanzaron las explicaciones que dio Labaña después, cuando todos pusieron en duda y explicaron del truchaje que había ocurrido, para evitar, insisto, la palabra maldita de recesión, técnicamente ahora confirmada. Y entonces, bueno, esto sin duda nos va llevando a lo que queremos llegar, que es el debate del modelo. Porque claramente, si estamos en esta situación y uno mira que este debate relaciona con el impacto que genera sobre el bienestar de la población, donde los sectores que crecen son los que menos demanda tienen de mano de obra. Bueno, uno tiene que pensar que la inhomogeneidad en la, llamémosle, recuperación de la economía argentina está muy, muy, muy en duda. Claramente hay ganadores y perdedores, es lo que vamos a analizar, ¿no es cierto?, con la segunda media hora, donde vemos en rojo el empleo y la producción por sector, con el comercio cayendo, con la industria, comercio cayendo un 4,8, la industria cayendo un 10, la construcción cayendo más del 14, todo en términos del empleo, ¿no es cierto? En la media, diríamos, dando una caída del 10, y los ponen como que tiene algún tipo de crecimiento, hoteles y restaurantes, la intermediación financiera, la minería, hidrocarburo y algo del agro. Esos serían los ganadores, los que están en verde, los que están en rojo son los primeros que mencioné recién. Entonces, creo yo que vamos a hacer ahora nuestro intervalo. Son exactamente las 28, porque me interesa que claramente nos pongamos en la cabeza, por un lado, la heterogeneidad de la situación de lo que se está viviendo y por otro lado, entrar ya ahora sí de lleno a esto que ha surgido en la superficie, que es el modelo de país. Para que ustedes tengan idea, diríamos, en términos de mano de obra, ¿no es cierto?, cómo se ha ido dando el tema de la mano de obra, las provincias, diríamos, de julio del 25 versus noviembre del 23 en términos de empleos, de crecimiento o caída de empleo. Ha caído el empleo registrado en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Cruz, en Santa Fe, en Misiones, en Chubut. Ha caído también en Salta, en el Chaco, en La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, Tierra del Fuego, Entre Ríos,
La Pampa, Formosa, Jujuy, San Juan y Corrientes. Ha aumentado muy poquito en Río Negro. Ha subido en Tucumán, en Mendoza y sobre todo lejos, el campeón del crecimiento del empleo, sí señores, Neuquén, que como ustedes saben, lo vengo repitiendo en cada reportaje, ha logrado el número histórico en términos de crecimiento de PBI que por primera vez supera a Mendoza. Hacemos la pausa y volvemos en un minuto.